Muy buenas, bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de este canal de YouTube de Escritura sin Piedad, en el cual hablamos de temas de cultura, de libros, hablamos de cosas que son totalmente inconexas y de la vida en sí. Hoy quiero tratar un tema que no es un tema cualquiera, ¿de acuerdo? Es un tema que puede ser el momento más crucial, más aterrador y más decisivo de la vida de tu novela. El primer capítulo. Es el principio de todo. Pues bien, quiero que hagas conmigo un ejercicio de memoria, ¿de acuerdo? Quiero que te transportes a la última vez que entraste en una librería. Cierra los ojos si quieres, y dices, tú ves, está rodeado de cientos, de miles de historias potenciales, de miles de libros. Coges uno con una portada que te llama la atención, porque lo primero que vemos, ¿vale? La portada. Lo abres, o le das la vuelta, lees la sinopsis, luego lo abres, lees la primera frase, el primer párrafo, la primera página incluso. Y esto, pues, obviamente, si tienes suerte. Y al final, ¿qué pasa? Pues que provocas una decisión que es brutal y definitiva. Para ti, para el lector, digo, para el libro y para el autor. ¿Qué es? Puedes decidir si ese libro se viene contigo a tu casa o lo vuelves a dejar en estantería, con la definitiva situación de que cuando lo vuelves a dejar en una librería o lo vuelves a dejar en la estantería, muy probablemente no lo vuelvas a coger en tu vida. Jamás. ¿Por qué? Pues porque no te ha enganchado, no ha tenido ese gancho inicial. Esa es la batalla con la que se enfrenta tu novela. Pero es que no compite solamente contra otros libros. Tu novela está compitiendo contra Netflix. Tu novela está compitiendo contra TikTok, contra el cansancio de todo el día, contra la familia. Está compitiendo contra una cosa que es muy difícil de competir, que es la infinita distracción del mundo moderno. Y tu primer capítulo, tu primera frase, es tu única arma de lucha contra esa tensión. Yo, siendo sincero, yo siempre digo que el primer capítulo es como si fuese una entrevista de trabajo con el lector, ¿de acuerdo? Y tienes que, siendo generosos, 10 segundos para convencerle de que te contrate para, ¿qué? ¿Otras 300 páginas? Da igual, al final, si tu final es apoteósico, si tienes un nudo que es brillante, si los personajes tienen una profundidad que es abismal totalmente. Si fallas en tu primer capítulo, al final, ¿qué pasa? Pues que nadie llegará a descubrir todo lo que hay detrás. Y el lector de tu novela simplemente, pues, pasará y el resto de lo que hay detrás de ese primer capítulo simplemente no existirá para tu lector. Y al final dejará de ser tu lector. Pues bien, durante la media hora o el tiempo que tarde esta charla que quiero daros, quiero que vayamos a desmontar pieza por pieza el ADN del primer capítulo para que sea magnético, para que haga ese gancho. No vamos a hablar de inspiración ni de musas. Sin embargo, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de psicología al lector. ¿De acuerdo? Al final de este vídeo tendrás una hoja de ruta, un checklist, y espero una nueva forma de intentar mirar esa primera página que tanto te aterra. Porque un buen inicio no nace de la suerte, se construye. Y hoy tú vas a aprender a ser ese arquitecto. Así que quédate conmigo. ¿De acuerdo? Pues bien, antes de entrar en las claves, tenemos que entender una cosa. ¿Cuál es la misión principal del primer capítulo? ¿Cuál es? La misión no es contarlo todo, ni mucho menos. No es presentar el árbol genealógico del protagonista, ni la historia completa del reino. Su misión es mucho más simple, a la vez mucho más compleja. Tiene que conseguir que el lector se haga una pregunta. Solo una. Pero es una pregunta tan potente que la única forma de responderla es pasando a la página 2. Y luego a la 3. Y así hasta el final. Todo lo que hagamos en ese capítulo debe estar al servicio de esa misión. Generar una pregunta. Crear una promesa. Abrir un misterio. Con esto en mente, vamos entonces a por la primera clave. La punta de lanza de toda nuestra estrategia. Y esta se llama el anzuelo. O como dicen los ingleses, the hook. El anzuelo, el gancho, the hook, lo has oído mil veces, pero sobre todo en redes sociales, ¿vale? Pero ¿qué es exactamente? Un hook no es necesariamente una explosión, un asesinato en la primera línea. No, no necesariamente. Un hook o un gancho, llamémoslo gancho a partir de ahora, es sencillamente una promesa de que algo interesante va a ocurrir. Que es una anomalía, es una ruptura en la normalidad que despierta la curiosidad del lector. Algo que despierta la curiosidad.
Hay muchos tipos de anzuelos o de ganchos, pero hoy vamos a intentar centrarnos en 4 categorías simples, ¿de acuerdo? Uno que se llama el anzuelo de acción, o que también se suele llamar in media res. In media res es una expresión latina, ¿de acuerdo? Que significa en mitad de la cosa, in media res. Es una técnica de intentar empezar tu historia en plena acción, sin preámbulos. Es el equivalente a que te empujen en una piscina en lugar de dejarte que metas primero el pie o a ver si está frío o lo que sea. No, 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 ni mucho menos es directamente splash. Es una técnica que es increíblemente efectiva en géneros como el thriller, la acción e incluso la ciencia ficción. Piensa, por ejemplo, en, ¿qué decirte? Star Wars, Una Nueva Esperanza, ¿de acuerdo? Hemos visto toda la película, ¿vale? No voy a hacer ningún spoiler. No empezamos con una explicación sobre el imperio y los rebeldes. Empezamos con una gigantesca nave imperial que está persiguiendo y disparando a una nave más pequeña, piu, 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 vale, inmediato. Tú lo recibes y, hostia, ¿qué me estás apagando? Y dices, vale. No sabemos quiénes son, no sabemos qué luchan o por qué luchan, pero hay una pregunta que se plantea en el mismo instante y es, ¿qué está pasando aquí? ¿Van a escapar? ¿Le van a destruir? ¿Qué pasa? Ese es el gancho. Otro ejemplo muy magistral de este tipo de ganchos es el inicio de una novela, que es una novela que se llama, que es una novela neuromante de William Gibson, que se llama, si no me equivoco, El cielo sobre el puerto. No, no, vamos a ver. La novela se llama Neuromante y es de William Gibson. Y la frase exactamente era, el cielo sobre el puerto tenía un color de una pantalla, el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado de un canal muerto. Lo repito, el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. Tal cual. No es una acción física, pero es una imagen que es tan potente y tan extraña que te obliga a seguir leyendo. Es como, ¿qué me acaba de decir? ¿Dónde estoy? El error común al utilizar esta técnica es muchas veces confundir acción con caos, sin embargo. Empezar a mitad de un tiroteo, por ejemplo, está bien. Pero si el lector no tiene ni un mínimo anclaje emocional o contextual, se sentirá perdido y se sentirá frustrado. No se sentirá intrigado y querrá seguir leyendo. Incluso en Star Wars rápidamente nos centramos en los dos droides, ¿vale? La Nueva Esperanza, que actúan como los ojos y dan un punto de anclaje, algo con lo que el lector, bueno, en este caso el que lo visiona, puede verlo y puede decir, vale, estoy intentando situarme. El segundo tipo de anclaje que me gusta más es el que se llama, a mí es el que más me gusta, que es el anzuelo del misterio. Esto no implica, obviamente, como su propia palabra dice, no implica una explosión, sino implica un susurro. No se trata de lo que está pasando, sino se trata de lo que ha pasado o de lo que no encaja. El objetivo es, al fin y al cabo, presentar una situación que es inherentemente que es extraña o que es incompleta. Y la mente del lector que odia los vacíos se lanzará de cabeza a intentar resolverlo. El ejemplo más famoso y perfecto de la historia de la literatura con este tipo de gancho es la primera frase de Cien años de soledad, de García Márquez, que dice, lo tengo aquí escrito, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Analicemos esta genialidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver. En una frase tenemos un hombre a punto de morir, ¿vale? Pelotón de fusilamiento, un recuerdo del pasado, conocer el tema del hielo, y un futuro que ya ha ocurrido, que es muchos años después. El tiempo está roto totalmente, y claro, y tú te haces mi pregunta, pero a ver, ¿por qué lo van a fusilar? ¿Qué tiene que ver aquí el hielo con todo esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Simplemente con esa frase te genera una obra maestra de enganche, absolutamente maestra. Si vamos a otro ejemplo más moderno, por ejemplo, podemos ver la primera frase del El Marciano, de Andy Weir, que dice, estoy bastante jodido. Ya está, ya está. Y dice, vamos a ver, ¿pero quién habla? ¿Dónde está? ¿Por qué está jodido? Es decir, una pregunta que es inmediata y necesitas una respuesta. Te genera esa duda. Para crear un buen anzuelo de misterio, al fin y al cabo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pensar en una imagen, o en una afirmación que esté muchas veces fuera del lugar. Un hombre de negocio, por ejemplo, que está paseando con un pingüino. Una niña que habla con un fantasma que solamente ya ve. Una frase que contradiga la lógica. Por ejemplo, yo qué sé. El día de su muerte, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana
¿vale? Ya tienes que seguir leyendo, porque dices, ostras, que se levanta y ya muere. Ya sabes que va a morir. Ahora solamente necesitas saber el por qué y el cómo. Pero eso ya te da una excusa para tener que seguir leyéndolo. El tercer tipo de anzuelo es el que se llama el anzuelo de la voz. Y es que a veces el gancho no es la trama, ni es la acción, sino es la voz, la propia voz del narrador. Es cuando te topas con una forma de contar las cosas que es tan única, tan carismática, tan divertida o peculiar, que te da igual lo que esté contando al fin y al cabo, si simplemente quieres seguir escuchando su voz. Piensa, por ejemplo, en El Guardián del Centeno, de Salinger. La historia, ¿cómo empieza? Pues empieza con Holden Thurfield, no me acuerdo muy cómo se apellida, disculpadme, que está diciendo que no te va a contar la típica basura de David Copperfield. Es una voz que es cínica, es directa, es irreverente. Te atrapa al instante, pero ¿por qué? Porque dices, ostras, coño, ¿qué me está diciendo? Otro libro, por ejemplo, un libro que a mí me encanta, lo tengo por ahí, que es de Marcus Zusak, que es La ladrona de libros. El narrador de ese libro, que si no habéis leído es absolutamente recomendable, es la muerte. La muerte te habla con una especie de cansancio, de humor negro, ¿vale? Y también de ternura. Es una voz que es tan original que te obliga a quedarte. Muy, muy recomendable. Crear un anzuelo de voz es difícil. ¿Por qué? Pues porque requiere un control absoluto sobre el estilo y la personalidad del narrador, de tu narrador en particular. Pero si lo consigues, al final tú creas un vínculo que es fortísimo con el lector desde la primera línea. Y es que la clave al final es pensar, ¿qué hace que la forma de hablar de mi narrador sea absolutamente única? ¿Qué es el humor? ¿Es la tristeza, la rabia? ¿Es la forma extraña que tiene de ver el mundo? Eso, cuando lo tengas identificado, tienes que potenciarlo desde la primera frase. Y el cuarto tipo del anzuelo es el anzuelo de la imagen potente. Es similar al de la acción, pero es bastante más estático. Al final, no se trata de un evento, se trata de una imagen visual que es tan fuerte, bella o extraña, que se queda grabada en la retina del lector y que le obliga a preguntarse por el significado de lo que está viendo. Esto pasaba también en el Neuromante que nos está dando, también con el libro de Raz Bradbury, el de Fahrenheit 451, creo que la frase era como, es un placer quemar. Ostras, frase corta, pero una imagen potentísima. Dice, ¿quemar el qué? Porque es un placer, tú estás loco, ¿qué pasa? ¿No? Tú visualizas el fuego, sientes el calor. Es algo que te atrapa en el momento. Y dices, ostras. Para crear este tipo de anzuelo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues tienes que pensar en una imagen, ¿de acuerdo? Una imagen que resuma el tema central de tu libro. Algo que lo resuma de una forma poética, pero que también sea impactante. O una u otra o las dos cosas. Si tu libro, por ejemplo, va de la soledad, ¿vale? Quizá la primera imagen es una única luz encendida en un bosque de apartamentos, que está totalmente a oscuras. Si tu libro va, por ejemplo, sobre la opresión, quizá la imagen es la de un pájaro en una jaula de oro. Cosas así. Sea cual sea el anzuelo, de cualquier manera, tienes que recordar la misión, que es generar una pregunta. Pero no des respuestas, crea interrogantes. Eso es lo que va a hacer que tu lector se quede para intentar responderlos. Pues bien, vamos a la segunda clave, ¿de acuerdo? Que es la presentación activa del protagonista. Ya hemos lanzado el anzuelo, ¿vale? El gancho. El lector ha picado y ha decidido darnos una página de su tiempo. ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora, cojonudo, ya tenemos pero ahora hay que continuar, ¿no? Hay que seguir dando misterio, dando enganche. Tenemos que presentarle inmediatamente a nuestro protagonista. Y aquí es donde quizás se comete uno de los errores más garrafales de la escritura novel. Por ejemplo, dices, Javier era un hombre alto de unos 30 años, con el pelo castaño, unos ojos color miel. Trabajaba como arquitecto en un estudio del centro y su mayor afición era coleccionar sellos. Era una persona amable, aunque un poco tímida, y a menudo pensaba en el amor perdido de su juventud. ¿Ha quedado dormido? Yo también. Esto no es presentar un personaje, es rellenar una ficha de personaje.
y, lo siento, pero vomitarla en una página. Es aburrido, es perezoso. Y lo peor de todo es que es ineficaz. Tú lees eso y dices, pues ya lo sé todo, ¿para qué voy a leer más? ¿No? La regla de oro, en este caso, es presentar a tu protagonista a través de sus acciones, no de una descripción que puedes poner en un perfil de Tinder. No me digas que valiente, demuéstrame cómo se enfrenta a un atracador para proteger a un desconocido. No me digas que es un genio de informática, muéstrame cómo hackea una red gubernamental en menos de un minuto. La primera vez que vemos a nuestro personaje, esa escena debe ser una mezcla de... Tiene que ser una escena de caracterización, no una mezcla. Debe ser una acción que encapsule la esencia de quién es ese personaje. Pensemos, por ejemplo, en el cine, ¿de acuerdo? Que es muy bueno esto. La primera vez que vamos a ver Indiana Jones en busca de la arca perdida, cuando tú lo has visto, ¿en algún momento te dice que es un arqueólogo? No. ¿Te dice que es aventurero? No. ¿Que es cínico? No. Lo vemos en la jungla, que está esquivando trampas mortales para robar a un ídolo, con lo de la bolsa y todo esto, está traicionando con lo de los guías, está escapando por los pelos, ¿acordáis lo del sombrero, la escena esta del sombrero? En 5 minutos, sin una sola línea de descripción y casi sin nada de argumento ni que hablasen nada, sabemos perfectamente quién es y qué hace. La acción lo ha definido. Por ejemplo, pasemos del cine y vayamos a la literatura. Hay una escena que es, además, bastante moderna, en los Juegos del Hambre. Lo hemos visto casi todo, ¿no? Hay una personaje que se llama Katniss Everdeen, no sé, Katniss, ¿vale? El libro, cuando tú lo lees, dice, no empieza diciendo Katniss era una chica dura, superviviente, que quería mucho sus armas. No dice nada de eso, al contrario. Empieza con Katniss que está, si no me equivoco, está saltando una valla, que es ilegal, para ir a cazar al bosque. Y que está usando un arco que ella misma ha fabricado para poder alimentar a su familia. En esa única acción, la autora, Suzanne Collins, nos ha contado todo lo que necesitamos saber sobre ella. Es valiente, es habilidosa, es una rebelde, es proveedora de su familia, está dispuesta a romper las reglas para proteger a los suyos, solo con una escena, una acción. Pues bien, cuando tú intentes preguntarte acerca de cómo presentar a tu protagonista, no te preguntes cómo es. No. Pregúntate cuál es la acción más representativa que puede hacer en su vida cotidiana que muestre su rasgo que es más definitorio. Es más largo, pero es más efectivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si es un detective que es amargado, ¿vale? Que la primera escena sea suya en un bar, bebiendo solos, hablando con cinismo a la gente. Si es una madre de coraje, por ejemplo, ¿vale? Que sea ella defendiendo a su hijo de un matón en el parque. Acción. El lector al final va a sacar sus propias conclusiones y esas conclusiones serán 1000 veces o 1.000.000 de veces más potentes que cualquier descripción que tú le puedas dar. Pues bien, vamos a la tercera clave. La tercera clave es establecer el tono y las reglas, pero sin aburrir. Esto es lo más importante. Tenemos el anzuelo, el lector ha picado. Hemos presentado al protagonista, ¿vale? Que está en acción y el lector ha dicho, ¡ostras! Me mola. ¿Qué es lo siguiente? Necesitamos que el lector sepa en qué tipo de historia se está metiendo. Tenemos que establecer el tono y la regla del juego. El primer capítulo, como he dicho, y como a mí me gusta decirlo, es un contrato implícito con el lector. Dice, vale, imagínate que tú estás hablando con el lector mientras está leyendo y dice, mira, esto va a ser una historia de terror gótico. O va a ser, oye, prepárate porque eso va a ser una comedia romántica de narices. Dice, no, esto es una saga de fantasía épica que vas a alucinar. Si prometes una cosa y luego das otra, el lector se va a sentir traicionado y va a tirar tu libro. O lo va a dejar y no lo va a volver a leer. Si empiezas con un tono que es muy solemne y muy literario y en el capítulo metes un chiste de pedos, pues obviamente algo chirría. El tono, al final, se establece con la voz del narrador, ni más ni menos, con la elección de las palabras, con la atmósfera de las descripciones. Por ejemplo, un thriller utilizará frases cortas,
un ritmo rápido, descripciones tensas, una novela histórica, como hemos tenido en los podcasts de hace nada con Nacho, utilizará un lenguaje que es mucho más cuidado, un ritmo más pausado, descripciones ricas en detalle de la época. Pero aquí viene el peligro, y es que al intentar establecer las reglas, sobre todo en la fantasía o en la ciencia ficción, caemos en el error más temido de todos, que es el infodumping, ¿vale? Ay. Bienvenidos al reino de Zargoth, fundado en la tercera edad por el rey el Anakim el Sabio tras la gran guerra tercera de los dragones ancestrales. Como sabéis, nuestro sistema de magia se basa en los 5 cristales elementales que son custodiados por los monjes silenciosos de las montañas grises que juraban protegerlo del malvado Lord Malakor. Hola, ¿hay alguien ahí? Os habéis ido todos, ¿no? Ya. Esto es el infodumping. Es una vomitona de información. Es cuando el autor, el que está totalmente aterrorizado de que el lector no entienda su complejo no, bueno, el complejo mundo que tiene, perdón, detiene la historia en seco para soltarle una parrafada o una paginada o un capítulo entero de exposición pura y dura. Es el equivalente a que antes de empezar una película te pongan un PowerPoint de 30 minutos explicándote el lore de la película. Es algo que es totalmente anticlimático. Es algo que es aburrido. Y es algo que demuestra que hay una falta de confianza total en la inteligencia del lector. Y eso, obviamente, implica que el lector deje de leer tu libro. Nadie necesita saber la historia completa de tu sistema. Ni Brandon Sanderson lo hace. Ni Tolkien lo ha hecho. Nadie ha hecho eso. Ni en el Silmarillion se hace de forma tan grande. Sí, vale, se hace un poquito, pero no tan grande. No acabas agobiado por ello. Nadie necesita saber esa compleja sistema de magia que tienes en tu primer capítulo. No. Nadie necesita el organigrama político del Imperio Galáctico. Da igual. Lo que el lector necesita es la historia. Un personaje con un problema. El resto se puede ir dando poco a poco. La información del mundo, por ejemplo, el world building, como el que hacemos en los directos de Twitch, debe entregarse en pequeñas dosis, de una forma totalmente orgánica. Y siempre a través de la perspectiva y las acciones de tu personaje. No me cuentes, por ejemplo, que en Zargoth hay 2 soles. ¿Qué más me da? Es decir, muéstrame a tu personaje que está entrecerrando los ojos y que los 2 soles gemelos entrecerrados alcanzan su cenit. Mucho mejor. Es decir, pues aquí hay 2 soles, están orbitando en una... Calla, hombre. No. No me expliques que la magia está prohibida. Muéstrame a un personaje que está haciendo ahí un pequeño hechizo a escondidas, mirándose alrededor con pánico. La regla de oro contra este infodumping es: da al lector solo la información que necesita para entender esa escena en concreto. Y nada más. Solo eso. ¿Por qué? Pues porque el resto ya lo irás desvelando poco a poco a medida que tu historia lo requiera. Poco a poco, con pequeñas dosis. Y quizás esto sea lo más importante de este punto, es que tienes que confiar en tu lector. Trátalo como si fuese un detective. No como un estudiante de un examen. Dale pistas. No le des un libro de texto de 200 páginas con índices marcados. No lo hagas. Pues bien, pasemos a otro error fatal, que es que también se comete muchas veces y en libros que están en las librerías, que es el prólogo innecesario. El prólogo es un primer mano del infodumping. A ver, que no se me malinterprete, ¿de acuerdo? Hay prólogos que son absolutamente maravillosos. El prólogo de Juego de Tronos, con los exploradores de la Guardia de la Noche encontrándose con los caminantes blancos, es una obra maestra, a mí me encanta. ¿Por qué? Pues porque al final cumple unas 3 reglas de oro de un buen prólogo. Es corto y tiene un ritmo rápido.
presenta una amenaza o un misterio central de la trama y luego establece el tono de la historia. En este caso, terror y fantasía oscura. El problema es que el 90% de los prólogos, que muchas veces se escriben casi siempre por los autores noveles, no hacen nada de esto. Son en realidad un infodumping que, ¿vale? Que está disfrazado. Un capítulo entero para contarte la historia de una batalla que ocurrió hace 1000 años, o una escena críptica que es poética, pero que no tiene ninguna conexión. Ninguna conexión aparente hasta que empieza el capítulo 1. Así que, si tú estás haciendo un prólogo, ¿vale? Con toda sinceridad, ¿vale? Pregúntate con toda sinceridad y con toda total honestidad. ¿Mi prólogo es absolutamente indispensable? ¿No podría contar esta misma información más adelante a través de un diálogo, un flashback, cosas así? También te puedes preguntar, oye, ¿la historia pierde todos sus sentidos si empieza directamente en el capítulo 1? Si dudas, la respuesta es casi siempre la misma. Mátalo, rómpelo, destrúyelo. Empieza siempre con tu protagonista. Empieza con tu anzuelo. Siempre. Si ese evento del pasado es tan importante, tú al final siempre ya encontrarás la forma de contarlo cuando de verdad importe. Cuando llegue el lore de la historia a ese punto. No obligues al lector a leerse un aperitivo que no ha pedido antes de pedirse el plato principal. Es que lo más probable es que se levante de la mesa y se vaya. Pues bien, vayamos a la cuarta clave, que es plantar las semillas del conflicto. Muy bien. Hemos evitado los errores, ¿vale? Ahora, como digo, vamos a estas claves. Hemos hecho al lector, hemos presentado a la prota, hemos establecido el tono. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Ahora es cuando tenemos que empezar a construir. Tenemos que plantar las semillas de lo que será el conflicto principal de la novela. Siempre hay un conflicto, siempre. Pero ojo, no digo que tengamos que presentar ese conflicto principal en todo su esplendor, ¿vale? Digo, plantar las semillas. El primer capítulo debe mostrar una versión en miniatura, un microcosmos, si así lo queremos llamar. Ese microcosmos del conflicto que se desarrollará a lo largo del libro. Puede dar pequeñas pinceladas, cosas que luego el lector, cuando esté en el capítulo 57, diga, ostras, esto que pasó al principio es verdad, esto es culpa por este tío que hizo tal. Ni más ni menos. Si tu novela va, por ejemplo, sobre la lucha de una mujer por escapar de un entorno opresivo, ¿vale? El primer capítulo no tiene que mostrarla planeando su fuga, no. Pero sí puede mostrarla teniendo un pequeño acto de rebelión contra su padre, contra su jefe. Una pequeña victoria, al final, o una pequeña derrota que nos enseña cuál es la dinámica de poder y cuál es, por ejemplo, su deseo de libertad en este tema. Si tu historia, por ejemplo, es un thriller sobre un detective que está persiguiendo a un asesino en serie, el primer capítulo no tiene que empezar con el detective encontrando el primer cuerpo. No, ni mucho menos. Puede empezar con el detective resolviendo, por ejemplo, yo que sé, un caso menor. Pero de una forma que nos muestre su brillantez, que nos muestre su método y quizás su lado oscuro. Se planta la semilla de, oye, este tipo es un genio, pero está un poco roto. Y eso engancha más que el Mister Universo de los detectives. Todas estas semillas, al fin y al cabo, ¿qué son? Son promesas. Y le dicen al lector, esto que está viendo ahora, ¿vale? Esto que está viendo ahora es... Este pequeño problema es solo la punta del iceberg. Ni más ni menos. Y ahora, prepárate. Prepárate porque lo que viene, ojo, con lo que viene, es mucho más grande y te vas a alucinar. Plantar estas semillas, al final, le da al primer capítulo un sentido de propósito. No es solo una introducción, es el primer movimiento de una gran sinfonía. Pues bien, vayamos a la última clave. Bueno, no sé si es la última. Bueno, a la clave número 5, que es el incidente incitador. ¿Vale? Esta es la pieza que enciende la mecha en la última pieza de puzzle, siendo estrictos. Bueno, ahora veremos. Este incidente es, aunque suene un poco muy de trabalengua, ¿vale? El incidente incitador es el evento que rompe la normalidad del protagonista de forma irreversible y lo obliga a embarcarse en el viaje que será la trampa de la novela. Es la carta de Hogwarts para Harry Potter.
Es R2D2 mostrándole a Luke el mensaje de la princesa Leia. Es Katniss presentándose voluntaria como tributo para salvar a su hermana. Es ese punto de inflexión. Si no hay un incidente incitador, al final va a aparecer a lo de los 3 tristes tigres, no hay historia. ¿Por qué? Pues porque al final el protagonista seguiría en su vida normal y no tendríamos nada que contar. Así que la gran pregunta es, ¿dónde va el incidente? ¿Dónde? ¿Debe estar en el primer capítulo? La respuesta, como siempre, en la escritura es, depende. La historia con un ritmo que es muy rápido, como thrillers, aventuras, a menudo funciona de maravilla que ocurra al final del primer capítulo. Es un cliffhanger perfecto, que obliga al lector a seguir. En historias que son más pausadas o más literarias, puede que necesites un par de capítulos para establecer bien la normalidad del personaje e introducir al lector en todo su mundo antes de hacerla saltar por los aires totalmente. Si no sabemos al final cómo es su vida normal, no entenderemos la magnitud del cambio que eso implica. Ver, por ejemplo, la trilogía de la maga. Hay muchísimas trilogías y muchísimos libros de fantasía que hacen eso, que primero muestran a una persona que vive una vida desgraciada o más o menos normal y que pasa algo, y no pasa el primero, pasa más adelante. ¿Por qué? Pues es algo mucho más lento. Pero como regla general, no debería ocurrir mucho más allá del 10, 15% como muchísimo de tu novela. Si la página 80 de tu protagonista sigue la vida rutinaria sin que nada lo obligue a cambiar, tienes un problema de ritmo y un problema de aburrimiento, porque seguramente tu lector diga, siempre igual. Lo que sí debe hacer en el primer capítulo, aunque el incidente no ocurra en él, ¿qué es? Es apuntar hacia él. O al menos dar alguna pista hacia él. Sembrar esas semillitas que estábamos diciendo antes. Debe dejarnos claro que la normalidad del protagonista es frágil, que hay una grieta en su mundo y que algo está a punto de romperla. Tiene que darle esa sensación, sin decírselo, simplemente dándole pistas. Y con eso tendrías un capítulo perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, intentemos recapitular un poco, ¿de acuerdo? Ha sido un viaje denso todo esto, pero creo que tenemos ya un mapa completo. Hemos visto que un primer capítulo no es un resumen, es un anzuelo, ¿vale? No es una descripción, es una demostración. No es un libro de historia, es una promesa. Hemos aprendido estas 5 claves para construirlo. El anzuelo, donde estamos generando una pregunta inmediata con una acción, un misterio, una voz única para una imagen potente. La presentación activa, demostrando o mostrando quién es tu personaje a través de una acción que lo defina. El tono y las reglas, que establece ese contrato con el lector para decirle qué historia vas a leer. La semilla del conflicto, donde te estamos dando una versión en miniatura del conflicto central de la novela. Y luego el incidente incitador, o la sombra de él, que rompe la normalidad del protagonista, hace ese punto de inflexión para dejarnos claro lo que va a pasar o que está a punto de romperse o que se rompa en ese mismo momento. Con eso también espero que hayáis aprendido a intentar evitar esos 2 pecados capitales que comentaba, el infodumping y el prólogo innecesario. Con todo mi respeto a muchos prólogos. Para que te lo lleves de una forma mucho más práctica, he preparado un checklist que es muy rápido. Puedes parar el vídeo y puedes verlo. Así que la próxima vez que te enfrentes a tu capítulo y cuando lo corrijas, pásale el siguiente test. ¿De acuerdo? Tengo aquí apuntado. Pregunta número 1. ¿Mi primera frase obliga al lector a leer la segunda? El test del anzuelo. La segunda pregunta. ¿Sabemos quién es el protagonista y qué le importa a través de algo que hace, no de algo que nos cuenta? Ese sería el test de la acción. Pregunta número 3. ¿El tono y el lenguaje dejan claro si estamos en una comedia, un drama, un thriller, lo que sea? Ese sería el test del contrato. Pregunta número 4. ¿He presentado un problema o la situación que apunta a un conflicto principal del libro? La semilla. Y la última, última no, tengo 2 más. Pregunta número 5. ¿He soltado algún párrafo de exposición que podría revelar más adelante de forma más natural? El test del anti-infodumping. Y la última pregunta sería,
el capítulo termina de una forma que genera la necesidad de empezar el segundo, el cliffhanger, el gancho, la continuación. Si tu capítulo pasa ese test de 6 preguntas, enhorabuena. Déjame que lo lea. Has sobrevivido a la batalla más difícil, que sería ganar la atención de tu lector. Y ahora con eso solamente te quedaría el pequeño detalle de escribir el resto de las 300 páginas de tu novela. Pero esa es otra historia. Pues bien, vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido el capítulo de hoy. Estamos aquí en Contrazo de Tinta. Espero que esta guía que hemos hecho a fondo te sirva, te motive y sobre todo te quite el miedo para esta primera página en blanco, para ese primer capítulo y que consigas una gran cantidad de primeros lectores. Si me permites un último consejo antes de que te vayas, recuerda, ¿de acuerdo? No tienes que ser perfecto. No. En la escritura tienes que ser interesante. Ni más ni menos. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta entonces, a escribir y a por ello. Y sí, si has hecho un capítulo que sea así, pásamelo. Quiero leerlo. Chao, chao.